Mi suegra llegó con un notario la mañana después de mi boda para tomar mi empresa. Ella no tenía idea. Mi abuelo había pasado 2 años construyendo la trampa perfecta. El timbre sonó a las 8:07 a.m. Sé la hora exacta porque revisé mi teléfono cuando lo escuché. Reflexivamente, medio despierta, aún usando el viejo suéter de Georgetown de Ethan, mi cabello de la noche de boda sostenido por 2 pasadores y pura terquedad. El reloj digital en mi mesita de noche marcaba 8:07, y recuerdo haber pensado, con la suave certeza de recién casada de alguien que lleva casada menos de 20 horas, probablemente sea una entrega. No era una entrega. De pie en el porche de nuestra casa en Alexandria, Virginia, con un blazer de carbón y tacones que no deberían estar en los pies de nadie a las 8 de la mañana, estaba mi suegra, Patricia Whitmore. Llevaba una carpeta de cuero del color del dinero viejo. Detrás de ella, un hombre pequeño y ansioso con una corbata de clip, sujetando una maleta con ambas manos, como la forma en que la gente sostiene cosas que no está segura de que debería estar llevando. Se presentó cuando abrí la puerta como el señor Bellamy, notario público. Patricia se presentó al caminar pasto a mí dentro de mi casa sin ser invitada. «Buenos días, Claire», dijo, dejando la carpeta sobre nuestra mesa del comedor, con la eficiencia rápida de alguien que había estado ensayando este momento mucho más tiempo del que yo había estado de pie en mi propia puerta. «Tenemos algunos asuntos que manejar». Me quedé en mi umbral con una mano todavía en la manija de la puerta y sentí algo frío moverse a través de mí. No pánico, no aún, pero el reconocimiento celular específico de que algo había salido muy mal de una manera que aún no habías mapeado del todo. Tenía 29 años, 11 meses divorciada de mi primera relación y acababa de casarme con Ethan Whitmore en una ceremonia tan hermosa que 3 invitados distintos me dijeron después que fue la mejor boda a la que habían asistido. Había rosas blancas, luz de velas y un cuarteto de cuerdas. Ethan había llorado cuando me vio al final del pasillo. Genuinamente, abiertamente, el tipo de llanto que hace que la gente a tu alrededor también llore porque no puede ser fingido. Y ahora su madre estaba en mi comedor con un notario, una carpeta de cuero y una agenda. Tuve 17 segundos de no saber qué había en esa carpeta. Luego descubrí, y todo lo que mi abuelo me había advertido, todo lo que había estado preparando en silencio y meticulosamente durante los últimos 2 años, comenzó a desarrollarse exactamente como lo había predicho. Necesito contarte sobre mi abuelo primero, porque nada de esto tiene sentido sin él. Se llamaba Raymond Aldrich. Tenía 81 años cuando murió, 14 meses antes de mi boda, y era el tipo de hombre que entendía cosas sobre las personas, sobre lo que querían, sobre lo que harían para conseguirlo, con una claridad que podría sentirse, si estabas en el lado equivocado de esto, casi sobrenatural. Había construido Whitestone Instruments, de 3 empleados en un garaje alquilado en 1979, a una empresa de fabricación de precisión con contratos en los sectores aeroespacial y de defensa. Había observado a personas intentar llevarse piezas de ella durante 40 años en varias configuraciones creativas. Era muy bueno para identificar la forma de un intento antes de que llegara. También era muy bueno para dejar que la gente pensara que estaba ganando. Cuando le diagnosticaron una afección cardíaca progresiva, en la primavera antes de morir, me llamó a su estudio y tuvo una conversación que he reproducido en mi memoria tantas veces desde entonces, que se siente menos como un recuerdo y más como una grabación. Me dijo que me estaba dejando la empresa, no porciones de ella, la empresa. A través de un fideicomiso estructurado por su abogado, Arthur Harlan de Harlan y asociados en Bethesda, Maryland, con 22 años de práctica en derecho de sucesiones y fideicomisos, Whitestone Instruments pasaría a mí en su totalidad en la fecha de su muerte, mantenida a mi nombre únicamente a través de un vehículo diseñado con considerable destreza legal para ser difícil de impugnar, transferir o tocar sin mi consentimiento explícito y documentado. Me dijo que no se lo dijera a nadie, ni amigos, ni colegas, ni parejas románticas. ¿Por qué?, pregunté. Me miró por un largo momento. Tenía ojos azules, muy pálidos, y la particular claridad en ellos de un hombre que había pasado décadas viendo a través de las cosas, porque el dinero no te muestra quiénes son las personas. Dijo que te muestra quiénes se convierten cuando creen que pueden obtener algo. Pensé que estaba siendo filosófico. Pensé que era la sabiduría de un anciano que había visto demasiadas disputas comerciales complicadas y estaba extrapolando demasiado. Estaba equivocada. Era preciso. Dijo una cosa más antes de que me fuera ese día, y quiero recordar exactamente sus palabras porque me las he dicho muchas veces desde entonces. Dijo: si alguien viene por lo que te estoy dejando y alguien lo hará, quiero que ya hayas llamado a Arthur. Quiero que la respuesta ya esté en marcha. No reacciones. Ejecuta. Murió 4 meses después. Lloré durante 3 semanas, de vez en cuando, de la forma en que lloras por alguien que no fue solo una persona, sino todo un marco para entender el mundo. Arthur Harlan ejecutó la transferencia del fideicomiso sin complicaciones. Whitestone Instruments, valuada en el momento de la muerte de mi abuelo en aproximadamente $15.4 millones, se convirtió en mía en su totalidad. Volví al trabajo el lunes.
No se lo conté a nadie. Conocí a Ethan Whitmore 6 semanas después en una conferencia en Washington, D.C. Era encantador de la forma particular de los hombres que crecieron siendo llamados encantadores. Fácil, fluido, ensayado, pero había algo debajo de eso que se sentía genuino. Era gracioso, era curioso, hacía buenas preguntas y escuchaba las respuestas. Cenamos 2 veces esa semana y luego no pude dejar de pensar en él el resto del mes. Sabía que estaba en operaciones comerciales, sabía que consultaba. Eso era cierto. Era el director operativo real de Whitestone Instruments. Yo dirigía la empresa. La había estado dirigiendo junto a mi abuelo durante 3 años antes de su muerte. Simplemente no ofrecí la estructura de propiedad ni la valoración. La voz de mi abuelo en mi cabeza, porque el dinero no te muestra quiénes son las personas. Me dije que se lo contaría a Ethan eventualmente, cuando fuera el momento adecuado, cuando estuviera segura. No estaba segura, no porque no lo amara, lo hacía, o porque creyera que lo hacía, lo cual es su propio tipo de aterrador en retrospectiva, pero porque mi abuelo había colocado algo en mí, una semilla de cuidadosa vigilancia, y cada vez que me preparaba para tener la conversación, algo en mí se quedaba quieto y en silencio, y pensaba, aún no. Se comprometió después de 14 meses. Estábamos en Roma en la terraza de un restaurante sobre el Tíber, y estaba genuinamente nervioso, temblando un poco, tropezando un poco con las palabras, y dije que sí porque en ese momento no podía imaginar ninguna versión de mi vida que tuviera más sentido que esta. Aún no le había contado sobre la empresa. Me había dicho que lo haría antes de la boda. Me quedé sin tiempo. Aquí está lo que había pasado por alto, en las semanas previas a la ceremonia. Cosas pequeñas, fáciles de racionalizar. El tipo de cosas que se sienten como nada hasta que son todo. En febrero, 2 meses antes de la boda, volví a casa de una visita al sitio y encontré a Ethan en mi oficina en casa. Estaba en mi escritorio. Cuando entré, cerró la laptop, mi laptop personal, no la suya, con una rapidez que no coincidía del todo con la casualidad de su explicación. Buscaba el cargador. El tuyo tiene el mismo puerto. No dije nada. Mi cargador estaba en el mismo cajón en el que siempre había estado. En marzo, Patricia me llamó para un almuerzo que no esperaba. Era más cálida de lo habitual, y la calidez tenía una calidad de agenda. Demasiado enfoque, demasiadas preguntas orientadoras sobre mis intereses comerciales, mi situación financiera, cuáles eran mis planes a largo plazo ahora que Ethan y yo comenzábamos una vida juntos. Desvié con gracia, de la forma en que mi abuelo me había enseñado. Responde a la pregunta que desearías que te hubieran hecho, no la que hicieron. Le dije que estaba enfocada en la boda. Me observó sobre su ensalada con unos ojos que más tarde reconocí, como cálculo. En abril, 3 semanas antes de la ceremonia, encontré un cajón y mi escritorio había sido revisado. Nada missing, solo el desorden particular de las cosas que habían sido reemplazadas por alguien que conocía la ubicación general, pero no la posición exacta. Así lucen las cosas cuando alguien ha intentado ser cuidadoso y casi lo logró. Revisé el cajón. Las únicas cosas allí eran documentos operativos de Whitestone. Nada que identificara estructuras de propiedad. Nada revelador, pero documentos que nombraban la empresa. Me dije que estaba siendo paranoica, que Ethan no haría esto, que estaba importando el escepticismo de mi abuelo en alguien que no lo merecía. Me convencí de esto lo suficiente como para casi creerlo. Luego ocurrió la boda y fue hermosa. Ethan lloró. Y a las 8:07 a.m. de la mañana siguiente, Patricia Whitmore estaba en mi comedor con un notario. Abrió la carpeta sobre mi mesa con la deliberación tranquila de alguien que había estado esperando esto. Ethan había bajado las escaleras en los 5 minutos que me tomó cerrar la puerta y procesar lo que estaba sucediendo. Llevaba jeans y no camiseta, el cabello aún desarreglado, y su rostro, cuando vio a su madre y al notario y la carpeta abierta, tenía una calidad específica de confusión que registré en algún lugar por debajo del pensamiento, como una vibración a través del suelo. Mamá se veía genuinamente confundido, o estaba actuando confusión. No sabía aún. ¿Qué haces aquí? No lo miró. Su enfoque estaba en mí, fijo y agradablemente ordenado. La manera en que un depredador organiza su rostro. Estoy aquí para proteger a mi hijo, dijo. Es responsabilidad de una madre. Volvió la carpeta hacia mí. Dentro había un documento impreso en papel legal pesado. Mi nombre ya escrito en los campos relevantes y debajo de él. Tuve que leer esto 2 veces. El nombre de Ethan, firmando como cogestor. Un acuerdo de transferencia de propiedad. Específicamente, una transferencia de todas y cada una de las entidades comerciales, mantenidas a mi nombre, individualmente, o a través de un fideicomiso, a una LLC recién formada, que sería administrada por una junta que incluía a Patricia Whitmore, Ethan Whitmore, y 2 personas que nunca había oído nombrar. Mi nombre estaba en la línea de transferencia. La línea de mi firma tenía una pequeña flecha adhesiva en ella, del tipo que usan los notarios, apuntando al espacio en blanco con una alegre urgencia naranja que era casi graciosa dadas las circunstancias. El matrimonio es una asociación, dijo Patricia. Ahora que eres parte de esta familia, tus activos deben ser administrados apropiadamente. Profesionalmente, Ethan supervisará las operaciones. Te beneficiarás, por supuesto. Miré el documento. Miré al notario, que tenía la expresión de un hombre que lamentaba profundamente haber aceptado esa tarea en particular. Miré a Ethan. ¿Qué es esto?, dije. Un simple arreglo administrativo, dijo Patricia.
realmente rutinario. La empresa, Whitestone, estará mejor protegida dentro de una estructura familiar. El suelo se movió bajo mí, no en pánico, en la particular dislocación de tener algo privado de repente estar en una habitación, pronunciado en voz alta por alguien que no debería haber tenido acceso a ello. «Se lo dijiste», dije a Ethan. No era una pregunta. No respondió de inmediato, y la pausa fue su propia respuesta. Mencioné que pensé que podrías tener activos que él se detuvo. «Inténtalo de nuevo. Claire, estamos casados. No deberíamos tener secretos». «Firma», dijo Patricia, empujando el bolígrafo hacia mí. Miré el bolígrafo, plateado, caro, el tipo elegido para sentirse como una autoridad. Miré la mano de Patricia, perfectamente firme. Miré el documento con mi nombre ya en él, preparado antes de que la noche de nuestra boda hubiera terminado, llevado a mi puerta antes de que hubiera tomado café. «No», dije. La palabra aterrizó en la habitación como una puerta cerrándose. La sonrisa de Patricia no desapareció, se transformó. La versión cálida se convirtió en la otra versión, y la otra versión era considerablemente más aguda. «¿Disculpa?» «No», volví a decir. «No voy a firmar eso. Te casaste con mi hijo bajo falsos pretextos», dijo, ocultando activos significativos. «Eso es una representación material errónea con implicaciones legales». Me reí. No pude evitarlo. Un sonido seco, único, no humorístico exactamente, pero genuino. «Me casé con tu hijo, no con tu estructura de fideicomiso, no con tu LLC, no con lo que planeaste antes del desayuno». El notario, el señor Bellamy, aclaró su garganta con cuidado. «Debería señalar, como cuestión de obligación profesional, que ninguna parte puede ser obligada a firmar ningún documento. Mi presencia aquí es solo para fines de autenticación, y no puedo ser silencioso». Patricia dijo. Él se quedó en silencio. Miré la mesa. Había un segundo documento debajo del primero, que no había visto antes. Levanté el acuerdo de transferencia de propiedad un poco, un acuerdo postnupcial, y detrás de eso, una carpeta manila con mi nombre en la pestaña, y dentro impreso en papel simple, lo que parecía ser un informe de investigación privada, resúmenes bancarios, archivos de registro comercial, registros públicos que alguien había reunido con precisión profesional. Habían contratado a alguien para investigarme antes de la boda. Ethan miraba al suelo. «¿Cuándo empezaste a investigar sobre mí?», le pregunté en voz baja. No respondió. «Ethan, ¿cuándo?». «6 meses atrás», dijo. Su voz era muy pequeña. «Encontré algunos documentos en tu escritorio. No entendí lo que significaban. Le dije a mamá que pensé que podrías tener intereses comerciales que no habías mencionado. Ella dijo que deberíamos saber en qué nos estábamos casando. Hay oraciones que cambian la forma de las cosas de manera permanente, que reescriben el pasado en tiempo real, recontextualizan cada conversación, cada momento, cada instancia de calidez o atención o aparente autenticidad. En qué nos estábamos casando era una de esas oraciones. Convertía 14 meses de lo que había creído que era una historia de amor en un tipo diferente de historia por completo. Sentí que algo se asentaba en mi pecho, frío. Claro, cierto. Aún no era duelo. Eso vendría después, en privado. En este momento, estaba pasando algo más. Se estaba iniciando una secuencia que había diseñado mi abuelo, y Arthur Harlan había estructurado, y había pasado los últimos 14 meses, aparentemente, preparándome para ello. Caminé hacia la cocina, tomé mi teléfono, llamé a Arthur Harlan. Arthur Harlan, socio principal de Harlan y Asociados, había sido el abogado de mi abuelo durante 27 años. Tenía 64, medido en su habla y absolutamente desmedido en su competencia, con la autoridad específica de un hombre que había visto cada variedad de maniobra relacionada con activos, y no se había aburrido con ninguna de ellas. Cuando le dije 6 meses después de la muerte de mi abuelo que estaba en una relación seria, tuvo una sola pregunta. ¿Sabe él sobre el fideicomiso? Dije que no. Hubo una pausa. «Manténlo así», dijo Arthur, «hasta que estés segura. Y si alguna vez no estás segura, llámame». Mi abuelo le había dado a Arthur instrucciones específicas antes de morir. No solo los protocolos de administración de fideicomisos estándar, esos estaban en orden, sino un conjunto suplementario de medidas de contingencia, documentadas y mantenidas en custodia, que Arthur estaba autorizado a implementar si y cuando surgiera un conjunto específico de circunstancias. Mi abuelo había descrito esas circunstancias con una precisión que, de pie en mi cocina la mañana después de mi boda, encontré casi aterradora en su exactitud. «Vendrán», había escrito, «vendrán temprano, antes de que hayas tenido tiempo de prepararte. Vendrán con documentos y una reclamación de autoridad familiar. Esperarán que estés sorprendida y sola. No estarás sorprendida y no estarás sola. Señor Harlan», dije. Cuando respondió al segundo timbre, ya estaba en su escritorio. Arthur Harlan siempre estaba ya en su escritorio. Está sucediendo, exactamente como lo predijo, un breve silencio. ¿Cuántas personas hay en la habitación? 3. Patricia Whitmore, mi esposo. Un notario llamado Bellamy. ¿Documentos? Acuerdo de transferencia de propiedad postnupcial. Un informe de PEI. ¿Están firmados los documentos? No. Bien. No firmes nada. No dejes la propiedad. Dame 45 minutos. Llegó en 38 en un SUV negro con otros 2 vehículos detrás de él. El segundo vehículo llevaba a Margaret Chen,
CFO de Whitestone, que había estado con la empresa durante 11 años y tenía la particular compostura de alguien que ha manejado profesionalmente la complejidad financiera durante más de una década. El tercer vehículo llevaba a un hombre llamado David Okafor, un ex fiscal federal del Departamento de Justicia, actualmente en la práctica privada, a quien Arthur había contratado 18 meses atrás a petición específica de mi abuelo. No sabía sobre David Okafor. Mi abuelo había organizado esa parte de la respuesta sin decírmelo. Creo que lo hizo porque sabía que me sentiría más segura sin saberlo, que el conocimiento cambiaría la forma en que me movía a través de los 14 meses previos a esa mañana, haría que actuara con seguridad en lugar de habitarla. Cuando vi 3 vehículos llegar a mi casa, algo agudo se notó en mi esternón. La compostura de Patricia, cuando Arthur entró por la puerta, se mantuvo durante aproximadamente 90 segundos. Sabía quién era. Sabía lo que significaba su presencia. Había hecho su investigación. Era una mujer meticulosa. Le daré eso. Y entendía que Arthur Harlan, al entrar a una habitación, significaba que lo que ella había planeado ya estaba en una situación más complicada de lo que había anticipado. Este es un asunto familiar, dijo, colocándose en el centro de mi comedor como si la geografía fuera un argumento legal. Ya no, dijo Arthur. No elevó la voz. Nunca elevaba la voz. Colocó su propia maleta sobre la mesa, negra, desgastada, del tipo que se ha abierto en muchas habitaciones, y miró a Patricia con la paciencia de alguien que tiene todo el tiempo del mundo y lo sabe. David Okafor estaba detrás de él, revisando los documentos que Patricia había traído. Tenía un cuaderno amarillo y un bolígrafo, y estaba tomando notas con una eficiencia que tenía una calidad de inevitabilidad. Margaret Chen se sentó a la mesa y abrió su computadora portátil. Ethan, que había estado de pie cerca de la pared en una postura que deterioraba progresivamente desde que Arthur llegó, dijo: «Claire, esto es demasiado. Este es nuestro hogar. No puedes simplemente, en realidad puedo», dije. «Este es mi hogar. A mi nombre», algo que probablemente debería haber dicho más claramente antes. Él se estremeció. Arthur presentó a Patricia un documento, un resumen del fideicomiso de Whitestone Instruments, su formación, sus disposiciones y las cláusulas específicas que hacían que el acuerdo de transferencia de propiedad que ella había traído no solo fuera legalmente inejecutable, sino potencialmente demandable, como fraude documental coercitivo. «Estás intentando», dijo Arthur, con el mismo tono tranquilo que podría usar para describir el clima, «obligar a mi cliente a transferir activos protegidos a través de una combinación de presión conyugal y urgencia legal manufacturada. El documento que has presentado fue preparado sin la divulgación adecuada. Contiene representaciones sobre las obligaciones de mi cliente, que no tienen base en la Ley de Propiedad Marital de Virginia, y fue llevado a su puerta dentro de las 20 horas posteriores a su matrimonio, que cualquier tribunal reconocerá como un tiempo diseñado para explotar su confianza y la presión social de un vínculo familiar recién formado». El abogado de Patricia había traído el suyo. Más tarde descubriría un hombre llamado Gregory Shore, que tenía el aspecto de alguien acostumbrado a ganar a través de la escritura agresiva de cartas. Estaba al teléfono en una esquina de la habitación, hablando en una voz baja, cada vez más tensa. «Además», continuó Arthur, señalando a David Okafor, «el señor Okafor ha identificado en tus documentos 3 cláusulas separadas que tergiversan el estado legal de los activos del fideicomiso en Virginia. La utilización de un documento que contiene representaciones conocidas erróneas para obtener una firma constituye fraude por inducción. Además, el archivo de investigación privada sobre mi cliente, realizado sin su conocimiento o consentimiento, y utilizado aquí como palanca implícita, plantea preocupaciones separadas bajo los estatutos federales de privacidad a los que el señor Okafor se encuentra mejor posicionado para referirse». David Okafor levantó la vista del cuaderno. «Necesitaré copias de todos los documentos, incluido el archivo de la PI. Si fue encargado por un abogado, necesitaremos establecer si la investigación cruzó alguna línea estatutaria». Dijo esto al abogado de Patricia, no a Patricia, lo cual fue una precisión que aprecié. Margaret Chen dijo en voz baja en el silencio: «Para el registro, a partir de este trimestre, Whitestone Instruments está valorada en aproximadamente $22.3 millones. El rostro de Patricia hizo algo que no la había visto hacer antes. Una recalibración involuntaria breve, solo un destello, menos de un segundo, pero estuvo ahí y fue legible, y era exactamente lo que mi abuelo había descrito, cuando me dijo hace años que la visión más clara de quién es una persona aparece cuando el número que han estado imaginando resulta ser mayor de lo esperado. Ethan dijo 22, y luego se detuvo y me miró, y vi cómo comprendía lo que acababa de revelar. «Eso es lo que te importa», dije. «En este momento, no». «Claire, ¿yo? Estás calculando», dije. «Puedo ver que estás calculando». Miró al suelo. «Aquí está lo que sucedió en la siguiente hora, en el orden en que sucedió».
David Okafor documentó los documentos. Arthur notificó formalmente al abogado de Patricia sobre la posible exposición legal que enfrentaba su clienta, el señor Raúl Bellamy, el notario, que no había dicho una palabra desde que Patricia lo silenció. Le entregó a Arthur su tarjeta de presentación y dijo en voz apenas audible que estaba preparado para proporcionar una declaración sobre las circunstancias bajo las cuales había sido contratado para esta cita, y luego recogió su maleta y se fue, con la velocidad cuidadosa de un hombre que se estaba extrayendo de una situación con la que no deseaba ninguna asociación profesional. Patricia intentó 4 enfoques más. Citó la angustia emocional de Ethan. Citó mi ocultamiento de activos como una forma de fraude conyugal. Sugirió que las familias razonables resolvían estas cosas en privado. Finalmente, dijo que mi abuelo había sido un hombre controlador que me había aislado de relaciones saludables, que fue el momento en que dejé de estar compuesta. Mi abuelo, dije, es la única persona en esta habitación que realmente me protegió. Todo lo que hizo, lo hizo porque vio algo como esto venir. Y tenía razón. Estaba completamente en lo cierto. La mandíbula de Patricia se tensó. Pasó su último año, continué, asegurándose de que cuando esto sucediera, cuando alguien viniera con documentos y un bolígrafo plateado y una historia sobre la familia, ya tuviera personas en su lugar. Porque entendió algo sobre el mundo que solo ahora estoy comprendiendo plenamente. Que las personas que dicen amarte por quien eres, a veces significan que te aman por lo que tienes. Y las dos cosas pueden verse idénticas justo hasta la mañana después de tu boda. No estaba llorando. Quiero ser clara al respecto. No estaba llorando porque aún no estaba procesando lo que esto significaba para mi matrimonio, para Ethan, por los 14 meses que había creído que eran reales. Estaba en modo de ejecución. Mi abuelo me había pedido que ejecutara, y estaba ejecutando, y el duelo esperaría. Esperó 4 horas más. La verdad salió de la forma en que salen las verdades cuando han estado bajo presión. Todo de una vez, desordenado, irreversible. Arthur le preguntó a Ethan, directamente, si había buscado en mi escritorio, sin mi conocimiento. Ethan dijo que sí. Arthur le preguntó si había compartido la información que encontró con su madre. Ethan dijo que sí, y luego dijo, y esta es la parte que me llevó más tiempo a absorber, la parte que he dado vueltas y vueltas en el mes desde entonces. No sabía lo que significaban los documentos. Solo pensé que si ella tenía algo que no me estaba diciendo, mamá sabría qué hacer. No, quería proteger nuestra relación. No, tenía miedo de ser engañado. Su primer instinto, cuando encontró algo que no entendía, fue llamar a su madre. Su madre, que luego contrató a un investigador privado, retuvo a un abogado y preparó un documento de transferencia de propiedad para ser ejecutado la mañana después de la boda, presumiblemente antes de que yo hubiera tomado suficiente café para leerlo claramente. David Okafor preguntó si Ethan había sido consciente antes de la boda de que su madre planeaba esta visita. Otra pausa. Mencionó que podría venir. Ethan dijo, no sabía qué traería. Se detuvo. No pensé que sería así. ¿Cómo pensabas que sería? Pregunté. No tenía respuesta. ¿Te casaste conmigo? Dije, y mantuve mi voz nivelada porque había decidido que no iba a darle a Patricia la satisfacción de verme disolverse, porque me amabas, o porque pensabas que tenía dinero. La pregunta se quedó en la habitación. Ethan, a su parcial crédito, una absoluta condena, dijo la verdad. Al principio, dijo, te amaba. Al principio, 2 palabras. Un tiempo. Todo. La resolución legal fue, al final, más limpia que la personal. Arthur presentó documentación ante el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, estableciendo la naturaleza coercitiva del intento de transferencia, respaldada por el análisis de David Okafor de las tergiversaciones en los documentos de Patricia. Gregory Shore, el abogado de Patricia, recibió una solicitud formal de la Barra del Estado de Virginia en un plazo de 10 días, una derivación que David Okafor había iniciado silenciosamente. Respecto a si los documentos que había preparado cumplían con los estándares requeridos para instrumentos legales destinados a la firma. Esa consulta, hasta la última vez que Arthur me actualizó, estaba en curso. El matrimonio fue anulado por motivos de inducimientos fraudulentos, específicamente, que Ethan había ingresado al matrimonio ocultando información material sobre sus intenciones y su divulgación previa de mi información financiera privada a un tercero. La anulación se concedió 6 semanas después de la mañana del notario. Fui una mujer casada durante aproximadamente 6 semanas, y luego no lo fui. El fideicomiso de Whitestone Instruments nunca fue tocado, ni $1, ni un archivo, ni una cláusula. La arquitectura legal de mi abuelo se mantuvo exactamente como se diseñó. Patricia no enfrentó cargos criminales. Tomé esa decisión conscientemente. No estoy segura incluso ahora de si fue la correcta. Hay días en los que pienso que debería haber tenido que sentarse frente a alguien oficial y rendir cuentas por lo que intentó hacer. Pero David Okafor me dijo que el resultado más probable sería un asunto civil que llevaría 2 años y me costaría más en tiempo y atención de lo que el daño justificaba, y la voz de mi abuelo estaba en mi cabeza nuevamente. No reacciones. Ejecuta. Ejecutar en este caso significaba dejar que la exposición legal que ya enfrentaba fuera suficiente. Dejar que supiera a través de la documentación de Arthur que existía un registro y podía ser revisitado. Dejar que ese conocimiento viva en ella, permanente e irresoluble.
Creo que eso fue peor para ella que cualquier cargo. Ethan llamó 47 veces en el mes después de la anulación. Sé el número exacto porque verifiqué. No respondí. Envió 9 cartas físicas, escritas a mano, que le concederé fue un esfuerzo, y leí exactamente una de ellas antes de dejar de leer. La que leí contenía la frase: creo que estaba confundido sobre lo que quería, pero ahora sé que eras tú, que era el tipo de oración que podría haber significado algo si hubiera llegado antes de que llegara un notario. Llegó después, así que no significó nada. 8 meses después, estoy en la sala de juntas de Whitestone Instruments a las 9 a.m. de un martes, y las personas alrededor de la mesa están esperando que comience. Margaret Chen está a mi izquierda con las cifras trimestrales. Nuestro jefe de ingeniería, Jerome Whitfield, está presentando la nueva propuesta de contrato de defensa. Hay otras 6 personas que han trabajado para esta empresa, algunas de ellas más tiempo del que he vivido, y me están esperando con la particular atención de profesionales que respetan a la persona que están esperando. Tengo 30 años. Soy la dueña de esta empresa. La poseo porque mi abuelo la construyó y me la dejó, y pasó el último año de su vida asegurándose de que nadie pudiera quitármela en un momento de sorpresa, y bolígrafos plateados y timbres a las 8 a.m. Hay una foto de nuestra boda en mi apartamento que no he tirado, que supongo dice algo sobre mí. Ethan ha sido editado, una eliminación digital, limpia y precisa, y en su lugar, solo queda el espacio donde estaba. El fondo de rosas blancas y luz de velas, y yo en el centro, con un vestido en el que era objetivamente hermosa, y la expresión en mi rostro en esa fotografía es lo que me sorprende cada vez que la miro. Me veo tranquila, no feliz de la forma en que se realiza, no compuesta de la manera controlada. Tranquila de la manera en que te ves cuando estás completamente dentro de tu propia vida, sin disculpas, sin ocultamiento, sin el zumbido constante y bajo de un secreto que llevas, y aún no has decidido qué hacer con él. Mi abuelo me dijo que el dinero revela a las personas. Tenía razón, reveló a Patricia, reveló a Ethan, y me reveló a mí. Lo que reveló sobre mí fue esto: soy capaz de más autocontrol y más acción decisiva de lo que sabía. Soy capaz de ejecutar bajo presión. Soy capaz de llorar en privado y trabajar en público y contener ambas cosas sin que una colapse a la otra. Y soy capaz de estar en una sala de juntas a los 30 años, mirando a las personas que están esperando que comience, y comenzando. No necesito proteger nada más. No necesito esconderme. Simplemente estoy aquí en la habitación que mi abuelo construyó y me dejó, y confío en que dirigiera. Y nadie en ella tiene un bolígrafo plateado. Y nadie está esperando mi firma en nada excepto los documentos que siempre fueron legítimamente míos para firmar. Abro la carpeta frente a mí. Digo, empecemos, y lo hacemos.